¿Listo? Bien, buenos días a todas y buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa del PSOE provincial. Quiero iniciar la misma felicitándola a todos los medios de comunicación, a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Espero que este 2022 sea un año de bienes para todos y sobre todo de salud. De salud también, que les deseo a todos los enfermos y desgraciadamente a todos los pacientes que la sexta ola está provocando en estas últimas semanas en la provincia de Cádiz. Mi deseo de recuperación, de conocer que afortunadamente los niveles de letalidad son bajo mínimo y desgraciadamente yo creo que podemos hablar de la cuestión positiva, de que no ha habido ningún fallecimiento en nuestra provincia y mi deseo, como digo, de pronta recuperación para todos los enfermos por esta sexta ola, por Omicron y por que volvamos cuanto antes a recuperar la normalidad. Normalidad también se debe recuperar, y aquí lanzo la primera de las cuestiones, en materia de educación, con el regreso a las aulas, en este caso con una crítica que compartimos y que asumimos y que responden a lo que vienen exigiendo los sindicatos de educación. Sindicatos de educación que están trasladando ya desde el primer día de colegio las dificultades que tiene la Junta de Andalucía para cubrir las distintas bajas que se puedan dar o que se están dando ya, bajas de profesores por motivos de ese COVID-19 y esa tardanza en la contratación de los profesores sustitutos, que está provocando el que tengamos aulas con menores en los colegios y en el instituto en los que no existe ningún profesor. Centros donde el único profesor COVID o profesor de guardia no puede atender 2 o 3 aulas porque hay 2 o 3 bajas en ese centro y, por tanto, pedimos al consejero de Educación, al señor Imbroda, y al presidente de la Junta de Andalucía, al señor Juanma Moreno, el que agilice todos los trámites para que esas bajas de profesores se puedan cubrir cuanto antes y no sean perjudicados los menores que pueden llegar a tener hasta más de 15 días según el procedimiento ordinario para cubrir esas bajas que habitualmente, si no hay muchos síntomas, podrían ser únicamente de una semana de ausencia del profesor o profesora y que en caso de que tenga síntomas, pues seguramente sería por un tiempo mayor. Luego, por tanto, desde aquí hacer un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía para que asuma su responsabilidad y que cubra las bajas de esos profesores en esta sexta ola, que tenga esa contingencia cubierta y, por tanto, estudiado y preparado el cómo se puedan incorporar de una forma más ágil, más rápida, los distintos profesores a los distintos niveles educativos, ya sea de la educación primaria, de la educación secundaria, del bachiller o de los distintos ciclos formativos. Y hoy les convocaba también para compartir, en estos días se cumplen 2 años de gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en la coalición con Podemos en Moncloa y, por tanto, es tiempo para presentar balance de esos 2 años de gobierno. Creo que es un dato positivo en el que en los últimos días del año 2021 tuviésemos la estupenda noticia de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que acompañan una página relevante en cuanto a inversiones en esta provincia, por una suma total de 454 millones de euros, que estoy convencido que van a suponer un resorte importante, un soporte relevante para la generación de empleo y para el impulso de las infraestructuras necesarias para seguir vertebrando a nuestra provincia. También creo que es importante el que compartamos todos la satisfacción que tiene el tejido social, el tejido económico, por el acuerdo alcanzado con la reforma laboral. Un acuerdo en el que entiendo que viene a eliminar la imposición de la mayoría absoluta del año 2012 de Mariano Rajoy y del Partido Popular y que parte de los beneficios que tiene cualquier acuerdo, de los beneficios que tiene cualquier consenso. En este caso, el de un documento impulsado por el Gobierno de España, pero que ha sido pactado, incluyendo cambios a propuesta de la patronal, cambios también a propuesta de los sindicatos. Por tanto, esa reforma laboral, estoy convencido
que va a ser la que suponga la incentivación de la contratación indefinida. Estoy convencido que va a penalizar los contratos de baja duración, se va a perfeccionar los ERTEs en el caso de que sean necesarios, se va a impulsar el contrato de formación y se va a cumplir, en definitiva, con las exigencias que tanto la Unión Europea ha ido señalando con respecto a la antigua reforma laboral del Partido Popular, pero sobre todo va a dejar, creo que patente, subrayándolo de una forma muy positiva, el que es necesario en cualquiera de las negociaciones que hayan entre empresas y sindicatos en cualquier sector, el que exista la negociación colectiva. Y, por tanto, ahí me gustaría el que señalar que lo más difícil, que era acordar la reforma laboral, si se ha alcanzado a nivel estatal, si se ha alcanzado a nivel España, a nivel país, estoy convencido que todos los sectores económicos van a poder pactar nuevos convenios colectivos conforme a esta reforma laboral nueva y espero y deseo que todos los grupos políticos apoyen ese acuerdo de consenso con patronal y con sindicatos y no hay ningún tipo de motivo para echar para atrás esta ley de la reforma laboral, puesto que, como digo, se ha alcanzado con acuerdo. Entiendo que los motivos eran claros, el que las cifras hablan por sí solas, el que el 94% de los contratos hasta la fecha de la reforma laboral de Rajoy eran temporales, el 94% de los contratos, de esos el 27% obedecían a contratos de obra y servicios y, por tanto, lo único que hablaba es de que había un alto porcentaje de contratos de trabajadores eventuales, únicamente de carácter eventual. En los próximos 3 meses, tras la aprobación de este decreto ley de la reforma laboral, veremos a las empresas de la provincia que van a hacer pues todos los cambios necesarios, para adecuarse a este nuevo marco normativo laboral, que seguro que será más justo socialmente. En este Ecuador del mandato del Gobierno de España, en el que también hacemos balance de estos 2 años, señalamos como datos provinciales el que el Gobierno de Pedro Sánchez viene cumpliendo con la provincia. Y por darle algunas cifras relativas a esta provincia, no es baladí que en el último año se hayan creado más de 30.000 empleos en nuestra provincia, que hubiese casi 90.000 personas que durante un tiempo han estado protegidas por los ERTE y que hoy en día esta cifra no llega a 5.000. Hemos asegurado también la carga de trabajo en las distintas factorías de astilleros en la bahía y evitado el que ningún trabajador de Airbus quedase fuera de juego en la dura crisis que afecta al sector aeronáutico. Hay una apuesta clara en los presupuestos generales del Estado por infraestructuras atascadas durante años, en este caso como la del nudo de Tres Caminos, que llevaba 7 años pendiente de la declaración de impacto ambiental, o bien con la conexión ferroviaria del Bajo de la Cabezuela, o bien con la apuesta de más de 300 millones de euros para la Algeciras-Bobadilla, a la que luego al final de esta intervención me referiré. O bien, por subrayar también una cuestión relevante que no es obra, pero que sí es política, en este caso del plan de seguridad. Un plan de seguridad que ha sido todo un éxito en el campo de Gibraltar y que ha permitido en las últimas fechas el que este plan se haya extendido también, debido a ese éxito, a otras comarcas de la provincia, con más dotaciones de efectivos y también, en este caso, con más recursos humanos en materia de investigación para la persecución del blanqueo de capitales. Estamos, por tanto, golpeando el corazón de las mafias y esas mafias dedicadas al narcotráfico, y las cifras están ahí, hablan por sí solas. 4.745 operaciones policiales contra el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales a lo largo del último año, 3.769 personas que han sido detenidas y hasta más de 450 toneladas de droga intervenida. Creo que son ejemplos claros de un Gobierno que viene cumpliendo en estos 2 últimos años. Y sabemos, además, que estos 2 últimos años el Gobierno no lo ha tenido fácil. Se ha enfrentado a una crisis provocada por la pandemia sin precedentes. Y, sin embargo, creo que ha ido cumpliendo con los principales compromisos que en su agenda social tenía el Gobierno de España y que queremos, pues después de 7 años de Gobierno de Rajoy, de duros recortes, de importantes retrocesos, creo que es importante los avances que se han alcanzado en estos 2 años. El Gobierno de España había asumido y asumió en el momento de la investidura
un total de 1.481 compromisos, de los cuales hoy ya se han cumplido un 42,7% y en este primer semestre del año esperamos alcanzar hasta el 48,3%. Hemos cumplido con la ley educativa, hemos cumplido con la ley de formación profesional, con la ley de vivienda, con la de cambio climático para impulsar las energías renovables, con la ley del ingreso mínimo vital o con la ley de eutanasia, por subrayar algunas de ellas. El proyecto del PSOE a nivel de país, a nivel de España, ya lo ha dicho el presidente, se resume en un único verbo, en crecer. Crecer en economía, crecer en empleo, crecer en libertades, crecer en derechos sociales, crecer en derechos laborales, crecer, en definitiva, en justicia social. Los socialistas nos habíamos comprometido a cumplir el salario mínimo interprofesional y, a pesar de las voces que algunos llamados economistas pensaban que esa subida iba a generar un mayor número de desempleados, la respuesta ha sido totalmente la contraria y se ha elevado el número de empleo, hasta alcanzar las cotas históricas del mayor número de empleados cotizando en la Seguridad Social y, por tanto, cumplimos con ese reto de elevar el salario mínimo y, además, redistribuyendo y haciendo que se eleve el número de empleos en nuestro país. Igual que cumplimos reforzando el Pacto de Estado contra la violencia de género, o bien renovando la Ley de Ciencia, o bien tratando de avanzar en soluciones para el plan del reto demográfico, o bien revalorizando las pensiones. Creo que son muchas de las actuaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido desarrollando en estos últimos 2 años. Y, mientras tanto, pues vemos cómo tenemos un Gobierno de la Junta de Andalucía donde somos testigos directos de importantes retrocesos. Retrocesos históricos, retrocesos que son de todo tipo, desde cualquier punto de vista, de carácter ya incontestable y que están haciendo que nuestra ciudadanía siga sufriendo esa gestión de Moreno Bonilla, principalmente en materia de educación, a lo que me he referido anteriormente, o bien en materia de sanidad. En una sanidad o en unos centros de salud que están totalmente colapsados y en los que el Gobierno del Cambio no está dando ningún tipo de respuesta. No responden, por ejemplo, a la propuesta que ha realizado en las últimas semanas el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espada, a ese pacto por la sanidad. Pacto por la sanidad propuesto por Juan Espada para que se pueda incorporar y recuperar cuanto antes los 8.000 sanitarios que fueron despedidos en el mes de octubre y que suponen una suma de más de 12.000 sanitarios despedidos desde 8.000 sanitarios en el mes de octubre y previsión, si no hay ningún tipo de respuesta, de 12.000 sanitarios que podrían ser despedidos en el SAS en el próximo mes de marzo. En estos días también hemos estado hablando del rastreo que se viene realizando en nuestra provincia por parte de los responsables del SAS y lo que hemos hecho es realizar nosotros, desde el Partido Socialista, un rastreo sobre la actual situación sanitaria en la provincia, en todos y cada uno de los municipios de la provincia, en los 45 municipios de la provincia. Y ese rastreo ha dado una cifra realmente preocupante. Las cuestiones más básicas, como es la de solicitar una cita presencial, que ya es difícil, en muchos centros ni siquiera existe, pues una cita presencial con un médico de familia, el tiempo de espera va variando entre 3 días y hasta 15 días según el distrito sanitario al que se pertenezca. La cita telefónica, en la mayoría de los casos, ya no es posible. En los que existe esa posibilidad, la cita se está dando hasta más de 10 días desde la solicitud. Y el horario de apertura de los distintos centros de salud cada vez se reduce más. Por tanto, entendemos que esa decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, incluso de suspender o de eliminar el horario de tarde, únicamente viene a generar mayor desapego de los vecinos y vecinas hacia la sanidad de este Gobierno del Cambio, hacia atrás, que vuelvo a decir que no da respuesta y que no está en la realidad de la crisis de la pandemia, de la crisis de la sexta ola, y que todavía no ha motivado el cómo tiene un superávit presupuestario de más de 2.000 millones de euros y al mismo tiempo es capaz de despedir
a 8.000 sanitarios el 31 de octubre, justo cuando ya se ofrecían los primeros datos de esta sexta ola. Por eso el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha solicitado la convocatoria de un pleno urgente en el Parlamento andaluz para que se apruebe un plan de choque sanitario, un plan de choque que acabe cuanto antes con este caos. No es posible que Andalucía esté a la cola del gasto sanitario. Creo que todas las comunidades autónomas nos superan y, en este caso, tenemos que explicar que los más de 3.000 millones de euros que el Gobierno de España ha trasladado a la Comunidad Autónoma de Andalucía solo tiene un reto, un objetivo, que es reforzar los servicios de sanidad, reforzar los servicios de educación pública. Y no entendemos cómo hay quien se trata de atribuir competencias positivas por obtener un superávit presupuestario, cuando la realidad es que tenemos centros de salud cerrados, citas que van a más de 15 días, en este caso presenciales, o más de 10 días en el caso de las citas telefónicas, si es que existen. Por no hablar de las especialidades sanitarias que dificultan aún más la atención a los vecinos, porque principalmente es que no se están dando ninguna de estas citas, únicamente te señalan que se va a tratar de trasladar a una fecha futura, pero nadie da respuesta a esa realidad. Y por último, esperábamos de la Junta de Andalucía el que arrime el hombro en cuestiones también de la situación económica o bien de la situación de los problemas principales que tiene nuestra provincia. Que arrime el hombro en el diálogo entre sindicatos, entre empresarios y principalmente entre las distintas instituciones que vienen participando en esas mesas de diálogo y en ese buen clima de diálogo que se viene produciendo en torno a la factoría de Airbus en Puerto Real. Entendemos que ahí el Gobierno de España está trabajando para que haya ese complejo de innovación de nuevas fuentes de energía y el diálogo siempre es positivo entre sindicatos y empresarios, pero no vemos que haya una apuesta decidida por parte de la Junta de Andalucía, en este caso, para que se incorpore cuanto antes el compromiso del Centro de Fabricación Avanzada de Puerto Real, en las antiguas instalaciones de Navantia, que ya se propuso el mes pasado y que todavía estamos pendientes de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, que parece rehuir esta responsabilidad en el sector económico de la bahía y donde sabemos que es necesaria la concentración de todos los esfuerzos públicos, de todas las administraciones, también el de la Junta de Andalucía, para obtener las mayores fortalezas en ese sector aeronáutico tan necesario para nuestra provincia, tan necesario que remonte cuanto antes la crisis. Necesitamos una apuesta decidida por la reindustrialización en la bahía y queremos que sea un compromiso no únicamente del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de todas las administraciones públicas. Y para ello es necesario que el Gobierno de Juanma Moreno, en el tiempo que le queda, ocupe una posición prioritaria dentro de la agenda para este año que acabamos de comenzar. Luego volvemos a pedirle el que tengan respuesta para ese centro de formación avanzada. Y concluyo con el tema que antes les señalaba. Hoy se cumplen más de año y medio desde que se publicase en el Boletín Oficial del Estado una resolución, en este caso del 20 de abril del 2020, por la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitaba un informe de impacto ambiental del proyecto de electrificación del tramo Bobadilla-Ronda, en definitiva, de una de las necesidades de la Algeciras-Bobadilla. Una resolución, como digo, que es del 20 de abril del 2020, hace ya más de un año y medio, de un tramo, en este caso de electrificación, entre Bobadilla y Ronda, que ocupa más de 70 kilómetros y que queda pendiente aún de que se obtenga esa aprobación de esa evaluación ambiental por parte de algunas de las direcciones generales, de algunas de las secretarías de la Junta de Andalucía. Concretamente, en aquella fecha, en abril del 2020, el propio BOE señalaba que hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades o 7 direcciones generales de la Junta de Andalucía no se habían pronunciado aún sobre
esta evaluación ambiental de ese tramo entre Ronda y Bobadilla del compromiso, que creo que compartimos todo el tejido social, todo el tejido económico de la provincia, de la necesidad de contar cuanto antes con una línea moderna, con una línea electrificada entre Algeciras y Bobadilla. Concretamente, este tramo, que es uno de los que falta, tiene una longitud de más de 73 kilómetros, cuenta con 5 estaciones en Bobadilla, en Campillo, en Almargen, en Cañete la Real, en Setenil, en Ronda, y desgraciadamente sigue faltando hasta 8 entidades que hoy dirige el Partido Popular, las 7 que le comento de la Junta de Andalucía, más la Diputación Provincial de Málaga, 8 entidades que todavía no se han manifestado sobre esa evaluación ambiental. De forma que la satisfacción de los casi 300 millones de euros que hay previstos en el presupuesto general del Estado, 300 millones de euros previstos en el presupuesto general del Estado para el año 2022, para esta actuación tan necesaria para la economía de la provincia de Cádiz, para la economía de Andalucía, como es la Algeciras-Bobadilla, todavía queda pendiente de cuestiones administrativas, de cuestiones burocráticas del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no presta la atención debida a un problema fundamental de las gaditanas y gaditanos, como es que el primer puerto de España, como es que el quinto puerto de Europa, el puerto de Algeciras, pueda tener una línea ferroviaria de salida de sus mercancías al mismo nivel que otros puertos como el de Valencia o el de Barcelona, que tienen hasta 4 y 5 salidas ferroviarias. Aquí, en nuestra provincia, esa salida ferroviaria sigue siendo del siglo XIX, no está modernizada, no se ha concluido toda la construcción de las catenarias modernas, no está electrificada y, por tanto, no podemos competir en igualdad de condiciones con otros puertos de nuestro país. Y le exigimos a la Junta de Andalucía el que no ponga trabas a esta inversión, el que no ponga trabas a la ejecución de 300 millones de euros que prevé el Gobierno de España y que, desgraciadamente, no puede comenzar hasta que no se concluya esa evaluación ambiental, que, por cierto, se está tramitando de carácter ordinario, que es mucho más farragoso, más largo y más burocrático que si hubiesen decidido la delegación provincial de la Junta de Andalucía, en este caso de Málaga, el que se hubiese desarrollado esa evaluación ambiental de carácter simplificado. Pues nos hubiese ahorrado tiempo y hubiese permitido el que ya tuviésemos esa evaluación ambiental con los condicionantes que se hubiesen recogido a disposición de la inversión de esos más de 300 millones de euros. Pero, desgraciadamente, se decidió que fuese ordinaria. El tiempo habitual de una declaración ordinaria es de 1 año. Hoy estamos hablando de abril del 2020. Han transcurrido, por tanto, 1 año y 7 meses y, desgraciadamente, todavía hay distintas direcciones generales del Gobierno de la Junta de Andalucía que no se han pronunciado y que, por tanto, tienen en barrena, tienen cerrado, tienen bloqueado esas inversiones en la Algeciras-Bobadilla. Así que ahí demandamos y reclamamos al Gobierno de Josma Morena que no mire hacia otro lado, que no se ponga de perfil, como habitualmente hace, sino que resuelva uno de los problemas principales, de uno de los motores económicos que tiene la provincia de Cádiz, como es el puerto de Algeciras, y que de una vez por todas se ponga a trabajar, ponga a sus consejeros y consejeras a trabajar y esté cuanto antes esa evaluación ambiental a disposición del Gobierno de España para que se pueda ejecutar los 300 millones de euros previstos en los presupuestos generales del Estado. Nada más, muchas gracias y ahora si tiene alguna duda, alguna cuestión, pues a su disposición. Ha sido denso, ¿no?